ahí nos han dado unos videos para poder explicar mucho mejor, es complexometría, ¿cierto? Así como había argentometría, volumetría de precipitación, ahora es complexometría, es decir, la reacción química que vamos a valorar es la formación de un complejo. ¿Qué tipo de analitos forman complejos? A ver si se acuerdan. ¿Metales o no metales? Los metales son los que forman complejos, ¿cierto? Entonces vamos a valorar hierro, vamos a valorar calcio, manganeso, etc. Bueno, resultado de aprendizaje de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante realiza valoraciones de complexometría mediante la formación de complejos. Complexometría es la formación de complejos, ¿cierto? El razonamiento es el mismo. El valorante es una sustancia que va a formar un complejo con nuestro analito. Nuestro analito es un metal que va a formar complejo, que puede ser calcio, puede ser magnesio, puede ser hierro, etcétera, metales que forman complejo, ¿ya? Y de la misma manera va a haber una relación entre los volúmenes del valorante y la concentración de nuestro analito, ¿no? Mediante una fórmula, pero no solamente es comprender la fórmula, sino comprender la reacción química, ¿ya? Vamos a ver este video. Calderas libres de incrustación y corrosión. Vamos a conocer hoy el tratamiento. Dice agua y caldera, vamos a ver qué es eso. Tratamiento de agua para calderas. Hemos visto ya cómo funcionan las calderas en un video anterior. Y hemos visto la importancia de mantener las calderas libres de incrustación y corrosión. Vamos a conocer hoy el tratamiento de agua necesario para que estos objetivos se cumplan. Uno de los primeros tratamientos de agua utilizados es esto que vemos aquí, conocido como tinajero. En la parte superior, una piedra filtrante se llena de agua. Esa piedra tiene microporos por las cuales lentamente va pasando el agua y gotea en el recipiente inferior. Y este es el principio del filtrado. Vamos a conocer los procesos a nivel industrial utilizados actualmente. Primero, el filtrado. El filtrado consiste básicamente en pasar el agua por un recipiente que contiene arena en la parte superior y grava o piedra picada muy fina en la parte inferior. Con ello hay un cierto tiempo de residencia del agua en ese recipiente y van quedando atrapadas las partículas en suspensión que el agua traía. Ya sea el filtro abierto como este que vemos aquí, o el filtro a presión como este otro, en el filtro a presión se reducen los tiempos, el agua pasa más rápido, pero en ambos casos hay un tiempo de retención del agua en el filtro. Y esto ocasiona el peligro de desarrollo de colonias de bacterias. Por eso cuando sucede la presencia de bacterias sulfato reductoras o BSR, que producen fenómenos de corrosión en el sistema de tratamiento de agua, es aquí donde tenemos que buscar el posible desarrollo de estas bacterias. Vamos a el clarificado o la clarificación. Esto se usa típicamente cuando las fuentes del agua son ríos que traen cierto nivel de turbidez. En consecuencia, pasar grandes volúmenes de agua de un río por filtro puede ser un proceso muy lento. Vamos a conocer la metodología que se usa. El clarificador es un recipiente de gran tamaño. El agua entra al clarificador por la parte inferior y se distribuye desde el centro. Tiene unas paletas que van girando lentamente y que ayudan a distribuir en el agua turbia el floculante, una química que ayuda a precipitar los sedimentos.
el más utilizado, el sulfato de aluminio. Y vemos cómo los sedimentos salen, se retiran por la parte inferior, y en la parte superior, sobre todo en el canal de rebose, es donde se acumula el agua clarificada. Vamos a verlo un poquito en 3 dimensiones. Aquí tenemos el clarificador, vemos cómo penetra el agua por la parte inferior, sale del canal de rebose, y ahí lo vemos, es un canal que está todo alrededor en la parte superior, y es donde el agua se ve mucho más limpia. Vamos a campo, aquí tenemos un clarificador, y estos clarificadores pueden ser de diferentes formatos. Hemos descrito uno muy tradicional, hay otros modelos. En este caso vemos que hay una pasarela en la parte superior. Esto es para poder accesar a mantenimiento, a inspección del motor que gira las paletas que se encuentran en la parte central. Puede ser simplemente que llega hasta el centro, o puede atravesar totalmente el clarificador. El siguiente proceso que vamos a conocer se conoce como desgasificado o desaireado. Para quitar los gases que puede contener el agua, que hemos visto en un video anterior, que puede ser oxígeno, gas carbónico, hay algunos otros como dióxido de azufre, etc. El proceso es muy simple, esto es una torre de intercambio. En esta torre, por la parte superior, se va a insertar el agua. El agua va a ser rociada sobre el relleno interno, lo va a atravesar descargándose lentamente a través de ese relleno, para finalmente desalojar la torre, ya sin gases, por la parte inferior. ¿Y qué es lo que le quita los gases al agua en este tipo de equipo? Se inserta por la parte inferior vapor de agua que va subiendo por el relleno y va a salir por la parte superior, llevándose todos los gases que estaban retenidos en el agua. Aquí una recomendación para los inspectores: cuando pasen por delante de una torre de desaireado o desgasificado, observen que la válvula de la parte superior por arriba esté saliendo una columna de vapor con gases. A veces se tapa la válvula, puede haber otro tipo de problemas. Si no sale vapor de agua, no está desgasificando el equipo. También puede ser que el agua arrastre, traiga en su interior una serie de sales que están disueltas en el agua, por consiguiente no son retenidas ni en el filtrado ni en el clarificador. Para ello, uno de los tratamientos más utilizados son las resinas de intercambio, conocidas también como resinas de intercambio iónico. Vamos a conocer cómo funciona. Empecemos por la resina catiónica. El agua viene cargada con cationes, calcio, magnesio, hierro, y hay muchos otros. Y la resina está cargada con ion hidrógeno. El agua que pasa por ese tanque con resina permite que se produzca un intercambio. La resina va a retener los cationes, calcio, magnesio, hierro, etc., y va a liberar en su lugar el catión hidrógeno, de modo que el agua sale solo con el catión hidrógeno. Estos son las resinas de intercambio catiónica. También existen las resinas aniónicas, como esta que vemos aquí. El agua trae cloruro, nitrato, sulfato, aniones. Muy bien, la resina en este caso tiene como anión el oxidrilo, OH negativo. En modo similar, el agua al pasar intercambia esos aniones que traía por el OH y el agua sale solo con ese anión. Una precaución aquí: tanto la resina catiónica como la aniónica cambian el pH del agua.
Por consiguiente, al salir del tratamiento con resinas de intercambio se debe medir y controlar el pH del agua. Y aquí tenemos una muestra de la resina, la amberlita, es una de las resinas más utilizadas para estos tratamientos. Y vamos a campo. Aquí estábamos en la planta Sinovenza en Venezuela. En esta planta estábamos realizando algunos trabajos vinculados con corrosión y protección. Y aquí vemos la planta de tratamiento de aguas. Estas son las columnas de resinas de intercambio. Y aquí estamos señalando la ventanilla donde se puede ver el color típico marrón claro de la amberlita. Estos son los grandes recipientes donde se produce el intercambio iónico. Y vamos a completar un poco la información en este video hablando de ósmosis inversa. La ósmosis inversa es el tratamiento más utilizado, por ejemplo, en las islas del Caribe para disponer de agua para consumo humano, a base de agua de mar. Para conocer cómo funciona la ósmosis inversa, primero vamos a entender la ósmosis normal. En la ósmosis normal tenemos un equipo con dos recipientes y en el medio una membrana semipermeable de poros sumamente finos y delgados. El agua del lado izquierdo no tiene sales y el agua del lado derecho sí tiene, es agua de mar. Cuando se produce el acercamiento de estos dos líquidos, el agua tiene una presión determinada y el agua con sales tiene una presión diferente debido al alto contenido de sales. ¿Qué ocurre entonces? El agua va a atravesar por los finos poros de la membrana, tendiendo a diluir la concentración de sales para equilibrar las presiones. Por este fenómeno es que cuando nos sumergimos en agua de mar durante mucho tiempo, se nos arrugan los dedos. El agua del interior de nuestro cuerpo pasa a través de la piel, que es una membrana semipermeable, con la intención de diluir la concentración de sales en el exterior. Vamos a conocer ahora la ósmosis inversa. Aquí tenemos un recipiente similar, solo que ahora en el lado del agua marina, agua con sales, vamos a aplicar una presión física que obliga a pasar a través de los pequeños poros de la membrana semipermeable. Por supuesto, las sales no pueden pasar por allí. De este modo, lo que va ocurriendo es esto que vemos aquí paulatinamente. Va aumentando el nivel de agua del lado izquierdo y va disminuyendo del lado derecho. Del lado derecho se van a concentrar sales. Y vamos a campo. Este es parte del paseo marítimo de la isla de Bonaire, donde estábamos realizando algunos trabajos de corrosión y protección catódica. Y aquí hay una planta muy grande de la empresa internacional Cargill que justamente utiliza ósmosis inversa para quitar sal y obtener por otro lado agua de consumo humano. Aquí vemos las montañas de sal que se van acumulando y esto termina en nuestra mesa como sal marina, mucho más sana que la sal común porque contiene una enorme variedad de elementos químicos útiles para el organismo. Y vamos a completar nuestro tratamiento con un esquema de cómo se diseña un sistema de tratamiento de agua. El agua llega, el agua cruda que le llamamos así, a un tanque de almacenamiento. Por supuesto, se hace un análisis químico muy completo previamente para determinar qué tipo de agua tenemos, qué tipo de agua se requiere y en base a eso
qué procedimientos de tratamiento deben implementarse. En este caso, primero colocamos unos filtros, quiere decir que el agua venía con cierto nivel de turbidez. Y hay aparatos para medir este parámetro de turbidez, precisamente llamado turbidímetro. Luego va a pasar a columnas de resinas de intercambio. Estamos reteniendo iones, probablemente tenía sales el agua. Finalmente falta, como equipo macro, una torre de desgasificado o desaireado a través de la cual va a pasar el agua en contracorriente con un vapor de agua que despoja de los gases a nuestro agua de caldera. Al terminar todo este tratamiento, antes de que el agua entre en la caldera, se le agregan las químicas de tratamiento que sean necesarias. Por ejemplo, un regulador de pH, un removedor de alguna cantidad de oxígeno pequeña que pueda haber quedado, un inhibidor de corrosión, etc. Y aquí el agua ya está lista para ir a las calderas. Si a usted le interesan estos temas, ahora tiene la posibilidad de especializarse profesionalmente. Y para ello hemos desarrollado cursos en dos áreas fundamentales de la mayoría de las industrias. Empecemos primero por tuberías. Protección catódica de tuberías tiene 3 niveles. El nivel 1, inspector. El nivel 2, más avanzado, de supervisor. Y el nivel 3, que es un especialista, es un diseñador de sistemas de protección catódica. Por otra parte, tenemos los tanques de almacenamiento, también difundidos en la mayoría de las grandes industrias en el mundo. Y aquí tenemos 2 niveles de protección catódica, nivel 1 inspector, nivel 2 especialista. Si usted toma este conjunto de 5 cursos en el horario más conveniente para usted y desde su casa, se gradúa con un diplomado. Bien, ¿de qué ha hablado? Ha hablado de caldera, ¿cierto? ¿Sí? La caldera es un dispositivo, ¿no? ¿Cierto? Es un dispositivo donde tiene una serie de tuberías, ¿no? Donde circula agua, acá circula el agua, acá se aplica calor y genera ¿qué cosa? La caldera es una fuente de vapor de agua, ¿cierto? ¿Para qué queremos vapor de agua? Se utiliza la caldera, se utiliza el vapor de agua, es una fuente para mover turbinas, pero en la industria farmacéutica es una fuente de calor, ¿sí? ¿Ah? Cuando tú quieres calentar, por ejemplo, quieres fabricar un jarabe, este es el tanque de manufactura, ¿no? Ahí las tuberías de vapor pasan por el tanque de manufactura del jarabe, ¿no? No vayas a pensar que acá hay una estufa, ¿no? Es imposible, ¿ah? Muy bien, pero ¿qué pasa cuando, si yo pongo aquí agua de caño? ¿Qué relación tiene el curso, el tema que vamos a tratar con esto? ¿Qué pasa si yo pongo acá agua de caño? O pongo agua dura, va a empezar a formarse incrustaciones de metales, ¿cierto? Sí. Básicamente se va a formar incrustaciones de calcio, incrustaciones de magnesio. Ahí está la relación. En el agua hay calcio y hay magnesio, esos son cationes, por lo tanto el agua hay que tratarla, el agua de caldera se trata con resinas de intercambio iónico. ¿Qué son resinas de intercambio iónico? Son sustancias por donde va a pasar el agua y va a atrapar a los cationes o va a atrapar a los aniones, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿para qué se usa la complexometría? Para determinar ¿qué cosa? La concentración de metales que van a formar complejos como el calcio, el magnesio, el hierro, etc. ¿Qué importancia tiene determinar cantidad de calcio y magnesio, sobre todo calcio y magnesio en el agua? ¿No? Porque, por ejemplo, en la industria farmacéutica, para ver si el agua es apta para usarlo en las calderas, ¿cierto? O para determinar lo que se llama la dureza del agua. ¿Sí? ¿Han escuchado sobre la dureza del agua? ¿Qué es lo que determina la dureza del agua? El calcio y el magnesio. Las aguas duras, ¿qué se llaman aguas duras? Aquellas que tienen alta concentración de calcio y de
magnesio. ¿Sirven las aguas duras? No sirven pues porque tienen mucho sedimento. ¿Ah? Van a precipitar los detergentes, van a precipitar el jabón. Sí. Además, si lo tomas, es peligroso también porque mucho calcio, mucho magnesio. Muy bien, vamos a ver este video. ¿Cómo es la técnica? Luego les explico en la pizarra. Práctica dureza. ¿Ah? Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar una práctica para la determinación de dureza. Recordemos que la dureza de un agua nos indica como tal la cantidad de sales presentes que tiene disueltas una agua. Esta va a depender del origen de la misma, si es subterránea, si es proveniente evidentemente de algún manto acuífero. A nivel industrial tiene diversas aplicaciones esta dureza de agua, principalmente en los procesos en los cuales se utiliza el agua para caldera, por ejemplo, y generar vapor para diversos procesos industriales. También es una forma de un control de calidad, ¿sí? Si estamos en algún laboratorio y requerimos como tal analizar la dureza de alguna agua destilada o deslizada, esa es la técnica que debemos utilizar. Es una volumetría, ¿sí? Esta volumetría se conoce como complejometría, debido a que el reactivo que se utiliza es un reactivo llamado etileno tetraacetato de sodio, o comúnmente conocido como LTA, ¿sí? Son las siglas de este ácido, que es lo que forma este reactivo en la presencia de iones divalentes, que son a los cuales se les atribuye la dureza del agua, como calcio y magnesio principalmente. Se une digamos que hay un complejo, ¿sí? De ahí su nombre que reciba de la complejometría. Entonces utilizamos soluciones valoradas de LTA. Normalmente el LTA que se utiliza es de concentración de 0.01 o alguna otra concentración similar. Si observamos una concentración muy diluida, ¿por qué? Porque también la cantidad de sales disueltas que tiene un agua normalmente es muy baja, ¿no? Tanto es así que la expresión de resultados en este caso se realiza en partes por millón. ¿Okay? Entonces, para realizar la dureza total, vamos a medir una alícuota de 50 mililitros del agua, a la cual vamos a realizarle la dureza total, y vamos a adicionarle una solución buffer, ¿sí? Una solución buffer que en este caso es de amonio. Estos reactivos o estas soluciones buffer, recordemos que es para mantener estable un pH durante la titulación. El indicador que se le agrega es el conocido como heliocromo negro T, o también el denominado negro de heliocromo, ¿sí? El cual mira de una coloración rosada o roja, dependiendo la concentración de sales, hacia tonalidades azules o verdes. ¿Okay? Entonces, yo ya tengo para ahorrar un poco de tiempo en el video, ya tenemos aquí medida la muestra de agua, la cual vamos a analizar. Vamos a adicionarle 2 mililitros aproximadamente de el buffer de amonio. Tengan cuidado porque ese buffer de amonio desprende aromas, evidentemente del amoníaco, los cuales pueden dañar el sistema respiratorio. Una vez que agregamos el buffer de amonio, vamos a adicionar una pizca de heliocromo negro T como indicador. Este heliocromo, la mayoría de las ocasiones, lo vamos a tener, si ustedes me permiten el término, diluido, ¿sí? En un sólido, como en este caso que es el cloruro de sodio, ¿sí? Debido a que es inestable en una solución acuosa. Entonces, normalmente todos estos indicadores, tanto el heliocromo negro T como la amurecida, se tienen en forma sólida, pero como para disminuir la concentración que tienen, evidentemente se hace una dilución con un reactivo sólido inerte para esta determinación, como lo es el cloruro de sodio. Una vez que tenemos disuelto el indicador del heliocromo negro T, el cual observamos que es una coloración guinda o parecida a un vino tinto, procedemos a titular con una solución de LTA que ya tenemos en la bureta. El viraje al cual nos tiene que dar esta
esta volumetría por formación de complejos es a tonalidades azules o verdes, dependiendo de la concentración de sales que nosotros tengamos de suerte. Entonces recuerden que para titular tienen que estar agitando constantemente y regular el flujo del reactivo que se encuentra en la bureta por medio de la llave, la cual estoy sosteniendo con la mano izquierda. Una vez que obtenemos el punto final de la titulación, observamos claramente este color azul, el cual me está indicando que ya no existen sales con las cuales esté reaccionando el EDTA, es decir, ya todas se encuentran acomplejadas. ¿Sí? En este momento detenemos la titulación, medimos el volumen, en este caso nos gastamos 6.2 mililitros. ¿Sí? Lo anotamos en nuestra bitácora o en el matraz, válido también. Y posteriormente vamos a realizar los cálculos correspondientes para ver cuál es la dureza total de esta muestra de agua. Bien, ahora vamos a determinar lo que es la dureza de calcio en una muestra. Por medio de estas dos determinaciones de la dureza total y de la dureza de calcio me va a permitir calcular lo que es la dureza de magnesio. Entonces, nosotros colocamos una alícuota de 50 mililitros en un matraz Erlenmeyer y vamos a adicionar el óxido de sodio en 1.2 normal para ajustar el pH, en el cual me va a mirar un indicador que se llama murexida. Esta murexida me va a mirar de un color rosado, tonalidades de salmón, hacia un color orquídea, como lo indica la literatura. Entonces, vamos a adicionar 2 mililitros de hidróxido de sodio. Y la pizca de indicador, el cual también se encuentra en forma sólida, que es de murexida. Agitamos perfectamente para disolver todo el indicador y observamos esa tonalidad rosada, la cual vamos a proceder a titular con el EDTA y estar muy pendientes del viraje, el cual es un video un poquito complicado porque no hay mucha distinción de los colores, sino simplemente se vuelve como más intenso. ¿Okay? Entonces es uno de los videos más, es que tenemos que estar más pendientes en química analítica, como es la murexida. Entonces vamos a proceder a titular con la solución de EDTA que tenemos en la bureta. Recuerden también siempre poner un contraste, ¿sí? En este caso tenemos una hoja blanca. Ya está. Sí, observamos que existe ahí un cambio de coloración, ¿sí? Principalmente de tonalidad, yo diría, ¿no? Al cual es un color que la literatura nos menciona como un color orquídea, ¿sí? Entonces podría decir que es un color violeta, ¿sí? Brillante, el cual me indica que ya los iones de calcio han reaccionado con el EDTA. Entonces en ese momento detenemos la titulación y anotamos el volumen que nos gastamos, que en este caso fue 3.8 mililitros. ¿Bien? Con estas dos titulaciones, la de la dureza total y la dureza de calcio, ahorita vamos a proceder a realizar los cálculos correspondientes y obtener las partes por millón de dureza que tiene esta muestra de agua.
Bien, vamos a proceder a realizar los cálculos para determinar la dureza total de la muestra de agua que analizamos. Vamos a utilizar una fórmula la cual nos menciona que necesitamos multiplicar los mililitros que nos gastamos en la titulación y los mililitros de DTA, que en este caso fueron 6.2 mililitros, multiplicado por la molaridad del EDTA. En este caso la molaridad es de 0.01 molar. En este caso los resultados se expresan en función del carbonato de calcio. ¿Por qué? No es que toda la dureza en un agua sea atribuible únicamente a esta sal. De hecho son mezclas de sales. Podemos tener carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, silicatos, etcétera, y todos ellos van a contribuir a la dureza. Sin embargo, el carbonato de calcio es el que se encuentra en mayor proporción y por eso la expresión de resultados se hace en función de dicha sal. Utilizamos para ello el milimol del carbonato de calcio, el cual es 0.1, y como tiene una concentración muy baja la dureza de un agua, se expresa en lo que son partes por millón. Es por ello que se tiene que multiplicar por 1 por 10 a la 6, que es exactamente lo mismo a 1 millón. Todo ello lo vamos a dividir entre la cantidad de muestra que utilizamos en la alícuota, el cual en este caso fueron 50 mililitros, y resolviendo esta operación tenemos un resultado final de 124 partes por millón de carbonato de calcio, el cual es el valor de la dureza total. A continuación vamos a realizar el cálculo para la dureza de calcio, ¿sí?, que es utilizando la misma fórmula. Bien, para calcular la dureza de calcio utilizamos la misma fórmula, únicamente vamos a sustituir el milimol del calcio, que en este caso sería 0.04, y bueno, los mililitros que nos gastamos en dicha titulación, el cual fue de 3.8 mililitros. Realizando la operación correspondiente, tenemos una dureza de calcio de 30.4 partes por millón. Como ya tenemos también la dureza total, la cual es de 124 partes por millón, y tenemos lo que es la dureza de calcio, lo que podemos realizar con estas dos determinaciones es calcular por diferencia lo que es la dureza de magnesio, a la cual únicamente vamos a restar la dureza total, que son 124, vamos a restarle las partes por millón de calcio que obtuvimos, y esto nos da un resultado para la dureza de magnesio de 93.6 partes por millón. ¿Sí? Y de esta forma sencilla, realizando las dos titulaciones, tanto para dureza total y dureza de calcio, podemos obtener lo que se conoce como la dureza de magnesio. De forma general podemos mencionar que valores inferiores de 300 partes por millón de dureza total la podemos considerar como un agua con cierta dureza, pero que no nos va a generar problemas de incrustaciones. ¿Sí? Valores superiores a 300 partes por millón es recomendable que se le realice algún tratamiento para suavizar dicha agua. ¿Okay? Entonces, si tienen algún comentario, en el apartado de comentarios. Ya, muy bien. A ver, le voy a explicar de una manera más sencilla, ¿ya? No es una explicación tan sencilla, pero si no, nos vamos a quedar con esta fórmula. Vamos a ver por qué sale esa fórmula. Entonces, para calcular ppm, pues de repente les piden en mol o le piden en miligramos por mililitro, qué sé yo. Entonces, si yo tengo iones calcio y lo hago reaccionar con EDTA, ¿no? EDTA es el nombre del valorante, es una sustancia que va a formar complejo, etilén, diamino, tetra, acético. Entonces va a formar un complejo de EDTA calcio, ese complejo. Si yo tengo magnesio, igual lo hago reaccionar con EDTA, va a formar un complejo EDTA magnesio, ¿cierto? Es decir, la concentración de calcio, nuevamente, los equivalentes de magnesio va a ser igual a los equivalentes del EDTA, ¿cierto?
los equivalentes del calcio va a ser igual a, a los equivalentes del EDTA. Si yo tengo una muestra de agua, el agua va a tener calcio, va a tener magnesio y va a tener otras sales que van a formar incrustaciones como silicatos, etc. Pero básicamente la dureza total se expresa como el calcio, pero a través del carbonato de calcio. Si yo determino los miligramos de carbonato de calcio, estoy determinando la dureza total, ¿ya? Y la dureza total sería igual a la concentración del calcio más la concentración del magnesio. Profe, un poco confuso, ¿qué tiene que ver el magnesio si está determinando carbonato de calcio? Pero es una forma de homogeneizar, si no, no se va a entender. Quiero determinar la dureza total, pues determino la concentración de carbonato de calcio. Y esa es dureza total, que va a significar la concentración de calcio propiamente dicho, más la concentración de magnesio, ¿cierto? Más la concentración de magnesio. Entonces, es el mismo fundamento. ¿Tu valorante cuál va a ser? EDTA. ¿Ya? EDTA, pero a una concentración bien bajita, 0,01 molar. ¿Ya? EDTA es una sustancia orgánica que forma un complejo. Vamos a poner acá mililitros de muestra, que generalmente es el agua que vamos a analizar, mililitros de muestra, y vamos a adicionarle 2 gotas de un indicador que se llama negro de ericromo, ¿ya? Y además tenemos que adicionarle un buffer de amoníaco que mínimo nos dé un pH 10, porque esta reacción es estable entre un pH 10 a 12, ¿cierto? Si el pH no está a 10, ya la reacción no funciona, ¿cierto? La reacción no funciona. Un buffer de amoníaco, buffer amoniacal, tiene un pH de 10, ¿ya? Entonces, simplemente vamos a valorar hasta obtener el gasto G en mililitros, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo es el viraje? El indicador es de color vino. Cuando se acaba todo el carbonato de calcio, una gota de ETA va a reaccionar con el indicador y lo va a pasar a color azul marino, ¿no? Pasa de color vino a color azul marino y ya está. Entonces, supongamos que vamos a determinar la dureza total, ¿cierto? La dureza total es expresado por la concentración de carbonato de calcio. Entonces tenemos acá pesos moleculares o pesos atómicos del calcio 40, ¿cierto? Del carbonato de calcio 100 gramos sobre mol, gramos sobre mol, ¿ah? Entonces yo quiero determinar la dureza total, es decir, quiero determinar la cantidad de carbonato de calcio en la muestra. Yo no necesariamente tengo que hallar, bueno, lo ideal sería hallar ppm, ¿no? Porque así está dentro de las normas, pero yo, conociendo la química cuantitativa y la reacción, puedo determinar miligramos, molaridad, lo que yo quiera. Número de miliequivalentes del carbonato de calcio va a ser igual al número de miliequivalentes del EDTA, ¿cierto? Según esta reacción, ¿ya? ¿A qué es igual el número de miliequivalentes del carbonato de calcio? ¿A qué sería igual? Miligramos de carbonato de calcio dividido sobre el peso equivalente, ¿cierto? ¿Cuánto es el peso equivalente del carbonato de calcio? ¿Ah? El peso equivalente del carbonato de calcio es 100, pero fíjate bien, ¿cierto? Que es equivalente. ¿Ah? Entonces sería peso, vamos a poner acá, peso equivalente del carbonato de calcio es igual, ¿a qué es igual el número de equivalentes del EDTA? Normalidad del EDTA por volumen en mililitros del EDTA, porque estamos hallando equivalentes, ¿ah?
Muy bien, por lo tanto, yo quiero determinar miligramos de carbonato de calcio. Voy a multiplicar normalidad del EDTA por gasto en mililitros, ¿cierto? Del EDTA multiplicado por el peso equivalente del carbonato de calcio. Nada más. Y con eso ya tengo los miligramos. Con eso ya tengo los miligramos, ¿cierto? Ya tengo los miligramos. Ahora yo quiero determinar miligramos de carbonato por mililitro de muestra, o sea, ¿cuántos miligramos hay en cada mililitro? Pues simplemente divido los miligramos de carbonato, lo divido entre los mililitros de la muestra, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si yo divido miligramos de carbonato, o sea, esto, pero ya no entre mililitros, sino entre litros de la muestra, ¿cierto? ¿Qué estoy obteniendo acá? ¿Qué es miligramos sobre litros? ppm. Nada más. Ya tengo la fórmula de ppm. Esta fórmula es la verdadera, por si acaso. Si concuerda con eso, genial. Si no concuerda, yo tengo razón. Él se equivocaba. ¿Ah? Se lo digo en serio. Pero aquí hemos determinado la dureza total, ¿cierto? Esa es la dureza total. Entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver. No tengo COVID, yo tengo alergia a la humedad. Cada vez que hay invierno me pica acá todo el invierno. Tengo que comprar mi cetiricina. Eso se llama faringitis alérgica. ¿Ah? Muy bien. Entonces, se valora 80 mililitros de agua de pozo utilizando, vamos a poner 13,2 mililitros de EDTA 0,01 molar, ¿cierto? Calcule la dureza total. Calcule la dureza total. Peso equivalente del carbonato de calcio, ya hemos dicho 100 sobre 2 es 50 equivalentes por litro, ¿cierto? 50 equivalentes por litro. Entonces simplemente reemplazamos la fórmula. ppm, vamos a expresarlo en ppm, sería miligramo de carbonato, aquí se va a miligramo de carbonato, normalidad del EDTA 0,01, gasto, ¿cuánto se ha gastado? 13,2 por el peso equivalente del carbonato, que es 50, dividido entre los litros de la muestra. ¿Cuántos litros tiene la muestra? 0,08 litros. 0,08 litros. Y ya está, y ahí me salen los ppm. Ahí me ayudan con la calculadora. 82.5 82.5 ppm, ¿cierto? Es un ejemplo ideal, ¿no? Porque ya sabemos que las aguas duras tienen más de 300, más de 200 ppm de dureza total. ¿Ah? ¿Ok? Nada más. Ahora, esa es la dureza total, pero yo quiero ahora expresar la dureza parcial del calcio y del magnesio, ¿cierto? Quiero la dureza parcial del calcio y del magnesio. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, quiero expresar la dureza parcial en base solamente al catión calcio, ¿cierto? En base solamente al catión calcio. Entonces, yo lo que voy a hacer es, primeramente, mi muestra de agua, mililitros de muestra, voy a adicionarle unos 2 mililitros de hidróxido de sodio 2 molar. ¿Qué es lo que hace el hidróxido de sodio 2 molar? Acá les pongo, el magnesio va a reaccionar con el OH y va a precipitar como hidróxido de magnesio. De tal manera que el magnesio lo anulo y solamente me va a quedar el calcio. ¿Ah? Ese es el fundamento. Yo le adiciono hidróxido de sodio, ¿para qué? ¿Ah? Para que el magnesio precipite con el OH del hidróxido,
¿cierto? Y ya no intervenga en la formación del complejo. Entonces solamente va a intervenir en la formación del complejo el calcio, solamente el calcio. Verificar el pH. Es posible que el hidróxido de sodio ya nos haya dado un pH de 10, ¿cierto? El hidróxido de sodio tiene un pH de más de 10, ¿no? Si el pH está entre 10 y 12, ahí sigue. Ahora, el indicador es diferente. El indicador ya no es negro hidricromo, sino es murexida, ¿cierto? Murexida. Y acá nuevamente vamos a poner nuestro EDTA 0,01 molar. Anotamos el gasto. Tiene que pasar de un color rosa a un color lila, ¿no? Como hemos visto en el video, ¿ya? De un color rosa a un color lila, pero el cambio es bien discreto. Muy bien, entonces quiero determinar número de miliequivalentes de calcio, va a ser igual a número de miliequivalentes de EDTA. Aquí es igual miliequivalente de calcio, miligramos del catión calcio dividido sobre el peso equivalente. Ojo, en este caso el peso equivalente es 40. ¿Ya? Ya no se pone el catión, ¿ya? Porque no es una sal, es un catión solo, 40. Entonces sería dividido entre su peso equivalente del calcio. Aquí es igual miliequivalente de EDTA. Fórmula de normalidad. Normalidad del EDTA por volumen. ¿Qué sería el volumen? El gasto en mililitros, ¿cierto? Entonces yo quiero determinar miligramos de calcio que hay en la muestra, normalidad del EDTA por el gasto en mililitros, ojo, ¿ah? Por el peso equivalente que es 40, ¿ah? Por el peso equivalente que es 40. Muy bien, ¿y qué pasa si esto yo lo divido entre los litros de la muestra? ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener ppm de calcio. Muy bien, ya tengo los ppm de calcio. Quiero hallar ahora los ppm de magnesio. ¿A qué va a ser igual? A los ppm de la dureza total, que ya lo hallé, menos los ppm de la dureza del calcio. ¿Sí? Ya tengo los ppm de la dureza del magnesio. ¿Ya? Muy bien. Copien ahí, copien. Toma la foto. Para dejarle algunos ejercicios para reforzar. Manda al grupo. Ya saben que el día del examen final yo lo voy a tomar. ¿Ya? Yo voy a dar mis preguntas. Se valora 50 mililitros de agua. Se valora 50 mililitros de agua. Con EDTA 0,01 molar. Con EDTA 0,01 molar. Teniendo un gasto de 38,6 mililitros. Teniendo un gasto de 38,6 mililitros. Punto seguido. En la determinación de la dureza parcial del calcio,
gastó 21 mililitros. Se gastó 21 mililitros. Pregunta, calcule la dureza total. Pregunta, calcule la dureza total. La dureza parcial de calcio y la dureza parcial de magnesio. Y la dureza parcial de magnesio en ppm. Calculen la dureza total, la dureza parcial de calcio y la dureza parcial de magnesio en ppm. ¿Ya? Aplicar la fórmula nomás, ¿sí o no? ¿Sí? Nada más. Pero ya saben cuál es el fundamento, por qué sale esa fórmula, qué reacción se da, qué importancia tiene la dureza y asunto solucionado. El ejercicio, listo. Está el aprendizaje hecho. Para hallar la dureza total, ¿ya? Con la fórmula les he puesto ahí en partecitas, le voy a poner acá el resumen. Dureza total es igual normalidad por gasto en mililitros por el peso equivalente del carbonato de calcio dividido entre los litros de la muestra. ¿Ah? Esa es la dureza total. La dureza parcial de calcio es esta, la fórmula, y la dureza parcial de magnesio es esta, restando la total del calcio. Nada más. Reemplacen los valores. Ya se acabó. El laboratorio está vacío, empezamos más temprano mejor, ¿ya? Ya. ¿Ya? Vamos, si está vacío, entramos, si está lleno ya nos tomamos un café hasta las 5.